Hola a todos, mi nombre es Kevin Chacón. Iniciaré este video con una pregunta. ¿Alguna vez han intentado armar un mueble sin la necesidad de tener instrucciones? Puede que al final lo logremos, pero es muy seguro de que nos va a tomar más tiempo y vamos a cometer muchos más errores. Quizás el resultado incluso no sea el que esperábamos. Lo mismo pasa en el trabajo y también en la vida. Sin un plan claro es muy fácil perderse. Por eso el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante en este video. Analizaremos los elementos esenciales de la planeación y definiremos qué es la administración por objetivos, ya que esto no solo aplica para grandes empresas, sirve también para un negocio pequeño, para un equipo de trabajo e incluso para proyectos personales. Tener un plan y objetivos claros es como tener un mapa y una brújula que nos ayuda a no perdernos y a llegar más rápido hacia nuestro destino o hacia donde queremos llegar. Primero hablaremos de los tipos de planes para entender cómo funciona una organización. Debemos saber que la planeación no es solo aquella etapa en la que hagamos documentos largos. Se divide de 8 tipos de planes diferentes, los cuales vemos en la siguiente imagen. Y estos abarcan desde lo más general hasta los números exactos. A continuación hablaré de cada uno de ellos. Y mientras los hago, iré citando un ejemplo de una cafetería. Empecemos con el primero. El primer punto son las misiones o propósitos. Las misiones o propósitos son la razón de ser de una empresa, la función o tarea básica que justifica en la sociedad. Por ejemplo, imaginemos una cafetería local. Su misión o propósito es brindar un espacio acogedor y café de alta calidad. ¿Cuál es el fin? Energizar el día de cada uno de los habitantes de la comunidad. Es un objetivo sencillo, claro y define exactamente a qué se dedica. El segundo punto son los objetivos o metas, que son aquellos fines específicos hacia los cuales se dirige toda la actividad de la organización. Representan el punto final al cual queremos llegar. Siguiendo con el ejemplo de la cafetería, un objetivo podría ser aumentar las ventas del café frío, por ejemplo, en un 20% durante los próximos 3 meses. Es una meta clara, es una meta medible y con un tiempo límite. El tercer punto son las estrategias y podemos definirlas como aquel plan maestro o programa general de acción que define cómo vamos a lograr los objetivos que ya nos propusimos, sobre todo frente a la competencia y el entorno que nos rodea. Por ejemplo, si continuamos con la cafetería, para lograr el objetivo anterior, la estrategia o una de las estrategias que podríamos utilizar es la de implementar una campaña. Esta campaña puede ser a través de publicidad en redes sociales, que vaya dirigida a aquellos jóvenes universitarios. ¿Cuál es la misión? Ofrecer incluso una promoción de 2 por 1 en las tardes que sean de menor consumo. El siguiente punto que mencionaremos es el de las políticas. Y cuando nosotros hablamos de políticas nos referimos a aquellas guías o declaraciones generales que buscan orientar el pensamiento de los gerentes y también de los empleados. ¿Para qué es necesario que hagan esto? Pues es indispensable que tomen decisiones
y que marque límites de lo que está permitido y de lo que no lo está. Por ejemplo, en el caso de la cafetería, una de sus políticas que podrían implementar podría ser la siguiente. Nuestra política de atención al cliente garantiza lo siguiente. Establece que cualquier bebida que tenga algún daño en su empaque o que no cumpla con los estándares de calidad debe ser inmediatamente reemplazada. Y esto no va a representar ningún costo para el cliente. ¿Qué es lo que garantiza esto? Pues le dice al empleado qué es lo que debe hacer en un caso como estos. El quinto punto que vamos a hablar es el de los procedimientos. Y cuando hablamos de procedimientos, hablamos de aquellos planes que establecen el método obligatorio para realizar una tarea o una actividad. Indican la secuencia paso a paso de cómo debemos hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso de la cafetería, podemos hablar de un procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento para preparar un pastel de chocolate. En la cocina de la cafetería, los pasos que se podrían seguir en este caso son los siguientes. Paso número 1. Medir los ingredientes secos. Por ejemplo, el paso número 2 puede ser mezclar los líquidos. Y el paso número 3 es hornear a 180 grados durante un tiempo, por ejemplo, de 45 minutos. Estos pasos siguen un orden cronológico estricto. El punto número 6 que vamos a hablar es el de las reglas. Y las reglas exponen acciones o dan ciertas prohibiciones específicas que deben de ser muy claras. No debe existir espacio para la interpretación personal porque ahí podemos cometer errores. Es simple, la regla se cumple o se rompe. Un ejemplo, como lo continuamos viendo en la cafetería, es por ejemplo en el área de preparación de alimentos, que pueden ser sándwiches o panes o como lo mencionamos anteriormente, pasteles. Ahí puede existir una regla muy clara y es que está prohibido el ingreso a la cocina sin cofia o vedecilla y sin cubrebocas. No hay negociación para esta regla. El séptimo punto del que vamos a mencionar son los programas. Y los programas son una mezcla tanto de metas, de políticas y de procedimientos e incluso de reglas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que se asignen los pasos necesarios para realizar aquel proyecto que es complejo. Por ejemplo, en el caso de la cafetería o de la empresa que de ese negocio, es el programa de apertura de una nueva sucursal. Entonces, este programa, entre parte de sus metas o objetivos claros, va a detallar un calendario, va a definir quién va a contratar al personal, va a definir cuándo se van a comprar las mesas, cuándo se van a comprar los insumos, también va a definir políticas de caja o incluso define cuáles son las reglas de seguridad, sobre todo, que se seguirán durante las primeras semanas. Y el último punto que abordaremos es el de los presupuestos. Cuando hablamos de un presupuesto, nos referimos a un informe de los resultados que se espera en la administración. Y sobre todo están expresados en términos numéricos. Estos términos numéricos pueden ser dinero, horas de trabajo o también pueden ser unidades vendidas. Los presupuestos son literalmente planes expresados en cifras. Por ejemplo, en el caso de la cafetería, se puede establecer un presupuesto mensual. Es decir, por ejemplo, que se asignan
Hablemos de un número, 5.000 quetzales para la compra de los granos de café de calidad. O también una parte del presupuesto puede ser que al mes se efectúan 2.000 quetzales para salario del personal. También ese presupuesto debe proyectar las ganancias y en el caso de la cafetería, por ejemplo, sería obtener 10.000 quetzales de ingresos totales. Si no hay números, el plan está incompleto. Cuando conocemos esto, el segundo tema que abordaremos en este video es de las etapas de la planeación. Las etapas de la planeación también son 8, las cuales vemos en la siguiente imagen. Sabemos que planear no ocurre por arte de magia. Al final requiere un enfoque lógico y sobre todo ordenado, que consta también de las 8 etapas fundamentales que vimos en la imagen. Estas 8 imágenes fundamentales las abordaremos a continuación y al igual que en el caso anterior, iré mencionando en cada una de ellas un ejemplo. La primera de las etapas de la planeación de la cual hablaremos es estar atentos a las oportunidades. ¿Qué es lo que significa la palabra estar atentos? Sobre todo en la administración. Es que antes de poner en marcha cualquier idea, nosotros debemos abrir muy bien los ojos. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque debemos analizar el entorno exterior que rodea a la empresa. Es decir, qué es lo que hace la competencia y qué es lo que quiere nuestro cliente. También debemos analizar factores internos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, en el caso de la cafetería, en algún punto nos podemos dar cuenta que en la zona universitaria, donde quizás se encuentre una de nuestras sucursales, haya una alta demanda de desayunos rápidos, sobre todo por la mañana. Pero ninguna otra cafetería abre temprano. Entonces, esta puede ser una gran oportunidad para nosotros. La segunda etapa de la planeación es establecer objetivos. ¿Y qué significa esto? Cuando nosotros establecemos objetivos, buscamos definir con precisión qué queremos lograr y en cuánto tiempo. Esto abarca tanto a la empresa en general como para cada una de las áreas. Por ejemplo, como lo continuamos viendo en el caso de la cafetería, uno de los objetivos es vender, por ejemplo, 50 desayunos rápidos diarios. Y podemos establecer un periodo, por ejemplo, de lunes a viernes durante los primeros 2 meses. El tercer punto o etapa de la planeación es desarrollar premisas. ¿Qué significa el desarrollar premisas? Pues desarrollar premisas es establecer y acordar premisas de planeación. Y las premisas de planeación son aquellos escenarios o supuestos sobre el futuro. Es decir, qué va a pasar mañana. Y sobre estos supuestos nosotros vamos a trabajar. Estos supuestos pueden ser, por ejemplo, pronósticos económicos a 6 meses. ¿Cuál va a ser el costo de los insumos el siguiente mes? ¿O qué leyes o restricciones puede imponer el gobierno local? Por ejemplo, podemos suponer en el caso de la cafetería que el precio de artículos necesarios como la leche o el pan se va a mantener estable en los próximos 6 meses. O también uno de los supuestos que podemos analizar es que las clases universitarias pues no van a sufrir cambios de horario. La cuarta etapa administrativa es determinar aquellos cursos alternativos.
¿Qué significa el determinar cursos alternativos? Es buscar las formas posibles o caminos alternativos que nos permitan llegar a un objetivo. Al final podemos decir que nunca hay una sola solución para un problema. Por ejemplo, para ofrecer los desayunos existen varias alternativas. Algunas alternativas pues nos van a dar beneficios directos, pero debemos analizar cuáles son. Una puede ser, por ejemplo, contratar algún servicio externo que nos entregue los sándwiches ya listos. Una opción B es preparar todos nosotros. Y puede ser, o lo vamos a lograr, comprando equipo de cocina nuevo. Y una opción C es vender únicamente café y panes que ya estén empaquetados por proveedores externos. La quinta etapa administrativa de la cual hablaremos es evaluar cursos alternativos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros ya definimos cuáles serán nuestras alternativas, ahora debemos balancear cuáles son los pros y cuáles son los contras. Es decir, qué tan costoso es uno, qué tan arriesgado es el otro o qué tan rentable es el siguiente. Porque esto nos va a permitir alcanzar los objetivos propuestos. Por ejemplo, de las opciones que mencioné anteriormente, podemos compararlas. Y podemos decir que si, por ejemplo, nosotros cocinamos, ¿qué es lo que nos va a demandar? Es que requerirá más personal, eso es seguro. Pero, ¿cuál es la meta que conseguiremos? Es que seguramente obtendremos más ganancias. Si, por ejemplo, nosotros elegimos la de comprar producto externo, es mucho más fácil que lo cocinemos nosotros. Pero ahí se reducirá el margen de ganancia. Y si vendemos solo producto empaquetado, ya sea café o pan, los estudiantes pues no se sentirán tan atraídos, porque la calidad va a bajar. La sexta etapa es seleccionar uno de estos cursos. ¿Y qué significa esto? Pues significa tomar una decisión. Es decir, de todas las alternativas que tenemos, ¿cuál es la más conveniente? ¿Cuál es la más sólida para cumplir las metas de nuestra organización? Por ejemplo, en el caso anterior, podemos pensar y podemos decir que elegimos la opción B, que es preparar nuestros propios desayunos frescos. Y esto lo vamos a conseguir contratando pues quizás a un asistente de cocina en las mañanas. La séptima etapa de la planeación es evaluar planes derivados, que también se le conoce como planes de apoyo. ¿Qué significa esto? Pues debemos crear planes secundarios que son necesarios para respaldar y hacer funcionar el plan principal. Continuamos con el ejemplo de la cafetería. Como el plan principal, pues es vender desayunos y sobre todo que sean frescos, elaborados ese mismo día. Entonces, necesitamos seguramente un plan de apoyo, como por ejemplo un plan para capacitar al personal nuevo, a la nueva contratación o al cocinero matutino. Necesitamos también un plan secundario de compras semanales, sobre todo buscar ingredientes frescos. Y también por esta carga mayor de trabajo vamos a necesitar un plan de limpieza. La octava etapa de la cual hablaremos es cuantificar esos planes y sobre todo, nuevamente, mediante un presupuesto. Como lo mencionamos anteriormente en el video, un presupuesto es traducir las ideas, las tareas y todos los planes que hemos venido desarrollando en números y en dineros exactos. ¿Cuál es el objetivo? Tener un control financiero en tiempo real.
Por ejemplo, podemos elaborar en el caso de la cafetería un presupuesto, calculando exactamente cuánto es lo que vamos a gastar mensualmente en sueldos, en ingredientes, en gas y en los empaques. ¿Cuál es el objetivo? Es asegurar de que los costos nos permitan obtener ganancias claras. Y es aquí donde llegamos a la última parte de este video, donde hablaremos de un gran tema, y es el de la administración por objetivos y cuál ha sido su evolución a lo largo de los años. Cuando hablamos de los objetivos, podemos decir que son fines importantes hacia los cuales se dirigen todas las actividades que nosotros realizamos, es decir, todas las actividades que realizan las organizaciones y los individuos. Los autores definen a la administración por objetivos o APO, por su abreviatura, como un amplio sistema. Y es un sistema administrativo pues que busca integrar muchas actividades, sobre todo aquellas que son clave de forma sistemática y que conscientemente de alguna forma se enfocan en el logro exitoso de todas nuestras metas. El principio o proceso básico de la administración por objetivos o APO inicia, por ejemplo, cuando los superiores y subordinados llegan a identificar, sobre todo de forma conjunta, cuáles son aquellos objetivos comunes. Y también en este proceso definen aquellas áreas principales de responsabilidad de cada uno de los puestos. Y esto lo hace en función de aquellos resultados que la empresa u organización espera obtener. Y para lograrlo, pues utiliza ciertas medidas que al final sirven como guías para operar y evaluar la contribución de todos sus miembros. Pero a lo largo de los años ha evolucionado la administración por objetivos o la APO. Por ejemplo, podemos mencionar que en sus inicios la APO solo se veía o solo se utilizaba como una herramienta de arriba hacia abajo. ¿A qué nos referimos con esto? Que solo se utilizaba para presionar con dureza al personal. Con los años, pues todos estos conceptos han evolucionado hacia un modelo que es mucho más participativo. Es decir, que este modelo se fomenta incluso en fases como la autoevaluación, como lo vemos en la imagen, en tendencia de alineación con programas o métodos estratégicos, también con compromiso del personal, con desarrollo humano eficiente a través de capacitaciones constantes y flexibilidad ante aquellos entornos globales y sobre todo los que son muy cambiantes. ¿Qué ha logrado esto? Pues que la planeación se vuelva un trámite, un proceso muy burocrático o algún proceso que es muy inflexible. Como vimos hoy, para finalizar todo este tema, planear no es complicado, es tener claro a dónde queremos ir, cómo vamos a llegar y cómo sabremos al final si logramos llegar a nuestro destino. Cuando nosotros ponemos cada una de nuestras metas por escrito, nosotros también pensamos y meditamos en cuáles van a ser cada uno de los pasos para alcanzar estas metas y constantemente monitoreamos o controlamos cómo vamos, pues sin duda va a ser mucho más fácil avanzar y no perder el rumbo al cual queremos llegar.
Podemos ilustrarlo como cuando nosotros planeamos un viaje, sin importar el destino o el país al que vayamos. Nosotros lo primero que debemos hacer es revisar la ruta y asegurar que todo esté listo, ya que si nosotros no hacemos esto, podemos incluso terminar en pérdidas. Podemos también gastar más tiempo y energías de las que nosotros hubiéramos requerido si hubiéramos tenido un buen plan desde el principio. Debemos recordar que un buen plan pues no garantiza el éxito, pero cuando no lo tenemos, casi siempre se garantizan problemas. Así que cada uno de nosotros debe ponerse la meta, debe ponerse manos a la obra y hacer que cada paso que tomemos nos acerque a nuestros sueños. Muchas gracias por la atención brindada en este video.